Buenos días. Buenos días. Amanecemos aquí en Brumadiño. Hoy vamos a visitar uno de los museos a cielo abierto más grandes del mundo, que se llama, como ya supondréis, Innotim. Y ahí estamos de camino. Aparcamos como a nada, 3 minutos de la entrada del parque, ahí en el estacionamiento al lado del estadio. La verdad, una noche tranquila, lo que sí que pasa el tren por al lado, pero el lugar es tranquilo y sin mayor problema. Y hoy vamos a pasar allí todo el día porque es gigante. O sea, estuvimos mirando y hay 100.000 cosas. A ver qué tal. Bueno, ya aparcaditos. El parking es inmenso. Muy hay grande. Bastantes coches. Es que resulta que hoy es festivo, entonces yo creo que esto va a estar... Se va a llenar, pero el parking de verdad que es súper grande. Yo no veo posibilidad de que esto se complique. Nosotros lo dejamos bien. Es verdad que salimos un poquitito, pero estamos bien. Vamos a ver qué tal. Tengo la sensación de que estoy entrando en el Parque Iguazú, porque acá está rodeado de verde, la quinta es súper natural, muy bonita. La verdad es que hay un montón de árboles. Esto tiene muy buena pinta y me recuerda a eso cuando visitamos el parque. Por el estacionamiento grande. Por la dimensión, ¿no?, de lo que comprende todo este recinto. Es muy grande. Son 140 hectáreas. 140 hectáreas. Es muchísimo. Ahora entiendo, ¿ves? Eso es lo que me da la sensación de que estamos entrando en algo gigantesco. ¿Ves el Parque Iguazú? Mirá. Bueno, estamos de suerte. Normalmente la entrada cuesta unos 50 reales por persona. Y justo hoy es cuarta-feira, que es miércoles, es completamente gratis. Así que está buenísimo, entrada gratuita tenemos. Lo que sí que habría que pagar, y que íbamos a decir que no, era el transporte. Tenés la opción de pagar un transporte que te van llevando de punto a punto, ¿no? Claro. Es un circuito. Íbamos a decir que no a priori, porque eran 35 reales por persona. Pero dado que no pagamos la entrada, vamos a pagarlo y así visitamos más visitamos más cosas. Encima va a ser mucho calor hoy y nos vamos a mover mucho más cómodos. Nos dieron un mapita y esto es gigante. O sea, mira para ahí. Sí, es una animalada. Hay como 3 colores, como 3, no son trillas, pero 3 circuitos, digamos. Nosotros tenemos apuntadas como unas 10 obras que vimos que queremos visitar, pero es que hay muchísimas. Entonces está guay lo del transporte porque así vamos a poder ver mucho más. El tema es por dónde empezamos. Creo que vamos a agarrar un boli y hacerle circulito a las que queremos ver y después vemos cuál es el sentido más óptimo del circuito. Sí, vamos a organizarnos un poquito. Ahora entendemos que estaba lleno de gente, no es que era feriado, es que es gratis. Claro. Hay que empezar contando qué es Innotim.
es que es un museo a cielo abierto que es el más grande del mundo, y la peculiaridad que tiene es que está en medio de un jardín botánico que tiene más de 4.000 especies de distintos continentes. Es una inmensidad, son 140 hectáreas, y además aquí hay más de 1.800 obras de más de 280 artistas, o sea, todo a lo grande. Nosotros vamos a recorrer hoy lo que podamos, hemos apuntado ahí las principales obras que queremos ver, pero ya solo venir aquí, incluso sin planear la visita, y perderte por estos jardines, seguir encontrándote las obras es brutal. Y de verdad la sensación es como dice Ange, en serio, que hay mucha gente que a lo mejor, bueno, no la traen los museos, pero esto es algo distinto. El concepto este de museo a cielo abierto te permite simplemente quedarte por aquí, caminar por los jardines, que el jardín es precioso. Estoy enamorado del lago. El lago tiene un verde esmeralda que es impresionante. No sé cómo lo lograron, pero de verdad, solo con perderte acá en los jardines y de vez en cuando ir curioseando alguna obra, vale la pena. Mira, ¿no? Acabamos de empezar el día, pero ya nos está gustando muchísimo. Llegamos a la primera obra del día. Esta es Invención d'Acor de Elio Oiticica. Y la curiosidad que tiene es que el artista dejó detalladamente las instrucciones de cómo quería construirla, pero él nunca la vio construida, falleció antes. Y nada, vamos ahora a entrar a inspeccionarlo un poquitito, pero es una de las más famosas del parque. Bueno, tenemos que agarrar un segundo carrito, coche 7, transbordo. Sí, estamos aquí. Exactamente aquí. Esta es la ruta que hicimos ahora y ahora vamos a hacer esta ruta. Los puntitos significa que hay transporte. Sí. Anche, y los bancos me encantan. Da la sensación como si fuese de una sola pieza moldeada. No creo, ¿no? Seguramente sí. Tiene toda la pinta, ¿eh? Muy bonito, bien mimetizado con la naturaleza, ¿viste? Es madera, madera. Sí, capaz que es una sola pieza bien tallada. Bien tallada. Se mimetiza bien con el ambiente, me gusta mucho. No sabemos quién habrá diseñado todo lo que viene siendo la estructura esta del museo. ¿Será de Burle Marx, que tiene aquí un centro cultural? Bueno, él era el artista paisajista. Por eso lo digo. Ah, pues puede ser. No sé, porque creo que es anterior. Este parque en realidad, voy a contar el por qué se llama Inhotim. Resulta que estas tierras pertenecían a un inglés llamado Timothy. Y aquí en brasileiro le decían Inhotim, de señor Tim, y ahí quedó. Después, cuando compró estos terrenos un empresario, Bernardo Paz, creo que se llamaba, Bernardo Paz, puede ser Marcelino Paz, algo así. Puede ser. Bueno, compró estas tierras y empezó a crear aquí su propio espacio privado, digamos. Y esto no fue abierto al público hasta 2006. O sea, todo esto era propiedad privada. A partir de 2006 ya se consideró de abrir las puertas al público y se empezó a ofrecer este museo al mundo, ¿no? Wow, es muy reciente. Muy reciente, sí. Mira. Bueno,
Bueno, llegamos a una de las obras que más nos llamó la atención cuando leímos. Sí. Y es que aquí tienen como un pozo subterráneo de 200 metros de profundidad para escuchar el interior de la Tierra. Es una locura, sí, sí. Y bueno, parece que la Tierra por dentro hace mucho ruido. Sí. Y lo tienen acá como hermético para que lo vivas, sí, para que la sientas latir. Impresionante. Ya salimos, la verdad es que es muy imponente. Sí. Es impresionante. Es Doug Atkin, es el artista, y la obra se llama Sonic Pavilion. Hacen micro ruidos que están amplificados y bueno, te ambientan toda la sala para que esos micro ruidos tengan presencia. Y la verdad es que te hace recordar que la Tierra está viva, ¿eh? Sí, a mí me gustaría que fuera un poquito más envolvente, es decir, la gente no se calla nunca. Es imposible que haya silencio y que te concentres en escuchar eso, porque siempre hay susurros, risas, gente moviéndote. Entonces, esta experiencia, imagínatela si te dieran cascos o si fuera como más, ¿no? Más personal, sí, con más auriculares. Más prohibitivo hablar, ¿sabes? Buah, y me encantaría o que sin sea... gente. No, o a oscuras. O oscuras. Ah, otra cosa que me llamó la atención, que si os fijasteis, el único punto de luz que entra del techo es justo el del agujero. Entonces es como que es imposible ver para adentro, No. porque siempre te refleja la luz. Claro. Eso está hecho a posta, evidentemente. Sí. Pero bueno, nos gustó sí, muchísimo. Y aparte que desde fuera se escucha y notas como hay como silencios, porque ahora cuando nos íbamos no había ningún ruido y de repente ¡bum! Sí, es que no es periódico, no es algo que se repita, es totalmente anárquico. Sí. El sonido que, bueno, que desprende la Tierra, es impresionante. También me llama la atención de que son solo 200 metros. Sí, lo que tiene que haber si pasas de eso. Porque en realidad ya solo, o sea, ya estamos como en un alto ya, estamos en una sierra. Bueno, pero es parte de la Entonces, Tierra. 200 metros para abajo, que haya tantos ruidos así, ¿no? Sí, sí. Matthew Barney. Vale, esta obra que vamos a ver ahora se basa en el dualismo entre la destrucción y la creación, el progreso y la conservación, la fecundidad y la muerte. De hecho, el camino que hicimos para llegar hasta aquí, que es un sendero pequeñito entre la naturaleza, es parte también de la obra y está hecho a posta, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, es como que entras por así por la naturaleza y te encuentras con una estructura súper moderna. ¿Cómo se llama la obra? De Lama Lámina. De Lama Lámina. Matthew Barney, Manfred. Bueno, ¿cómo te lo estás pasando? La verdad me está gustando mucho. A Ángela vos le das un mapa. mapita y se vuelve loca con sus estrategias. Bueno, vamos por acá, marca la ruta. ¿Viste? Me encantan los mapas. Le encantan los mapas, sí. Cuando el cementerio de la Recoleta se volvió loca también con el mapa. En Iguazú fue todo estrategia. Es que hay que pensar la ruta más óptima. Sí.
Ah, no pagues, lo voy a contar. Es que acabo de intentar decir esto y dije la artista Tunga, porque se llama Tunga. Pero buscamos, porque no teníamos claro el género, y resulta que se llama Antonio José Tunga. Así que bueno, es un artista. La obra se llama True Rouge, que es verdadero rojo, ¿no? Y nada, representa los ciclos de la vida. Aquí, bueno, connota un poco de fragilidad con los cristales y los vidrios por todos lados. Además, manejados y dependiendo de las marionetas arriba. Ahora entramos en la Galería Mata, que viene siendo como un museo dentro del Museo d'Innotim. Es un museo de arte negra que recoge toda la obra, todos los archivos y toda la historia que dejó Abdias Nascimento, que es un activista contra el racismo. En su tesis sobre el quilombismo recompiló todos esos conceptos y toda esa información que fue generando a lo largo de sus pasos. Un poco la base ética del quilombismo es asegurarse y propagar la condición humana de los afrobrasileros, reivindicar toda esa opresión que sufrieron durante tantos siglos y que siguen sufriendo hoy en día. La vida y todo el progreso de Abdias Nascimento, todos los logros conseguidos, todas las obras realizadas y vinculándolas con lo que estaba sufriendo en su entorno y la guerra a la que se estaba enfrentando, ¿no? Me da como un poco de cosa porque se matan mucho los rojos, son muy distintos. Sí. Hay alguno casi naranja, como esta máquina de escribir, para mí es naranja. Nos dijeron que lo único que podíamos tocar era la nevera para abrirla. Oh. Sin el ketchup. Podría ser nuestra nevera. Y el pilao es nuestra nevera. Las sardinas, el tomate. Es que es tal cual nuestra nevera. Qué fuerte. Bueno, estas fueron las galerías de Cildo Meireles. La primera que visitamos, la primera de todas, que era un suelo de cristal, con muchos tipos de barreras. Pero realmente las barreras estaban ahí y vos las interpretabas como te daba la gana, como un impedimento. Pero se podía acceder a tu meta. O sea, ves una barrera, pero todas sos capaz de derribarlas o de superarlas. Entonces ahí iba un poquito el juego, ¿no? Sí, a no ser que fueras con calzado como yo y no te dejan pasar ya directamente, ya ni barreras ni nada. Tienes que ir con calzado cerrado porque el suelo es todo como de cristalitos, entonces no me dejaron pasar. Esta autora, Adriana Varejao, utiliza mucho los azulejos y en esta obra, como veis, tiene como carne dentro de la construcción.
y es que representa a un accidente que hubo con un hotel en el centro de Río, que era todo de azulejos y se derrumbó y cayó encima de una pareja. Mira, parecen azulejos, pero de cerquita se ve que es tela pintada y da la sensación de que son azulejos gigantescos. Muy bien hecho, ¿eh? Bueno, además la artista, según parece, puso todos los azulejos, o digamos, lo que es el dibujo general, desarmado, desordenado a propósito. Bueno, eso fue la obra de Elio Oiticica en colaboración con Neville Almeida. Está bastante interesante, son muchas salas. Te lo resumo así nomás. Son 5 salas, se llama Galería Cosmococa, coca de cocaína directamente. En una de ellas te tiras en unas hamacas escuchando a Jimi Hendrix. En otra estás en unas almohadas mientras ves de fondo la portada del New York Times con la imagen típica de la peli de Luis Buñuel de un perro andaluz. Pues ahí, pero con cocaína encima. En otra suena Yoko Ono, con imágenes de Yoko Ono. Y también hay otra que hace referencias a Marilyn Monroe y a toda la teoría esta que hubo de que en realidad fue asesinada por el FBI. Bueno, es así, un poquitito resumen de lo que hay. Sí, un poco de todo. Pero hay que abrir la mente. Son muchas salas para hacer de todo, tirarte. Y hay una piscina incluso que te puedes bañar. Sí, nosotros pasamos del bañito. Quizás es la más interactiva de todas las galerías que vimos hasta ahora, ¿no? La que más te... En la que más te sumergís, digamos, en la experiencia. Literal, porque te puedes tirar a la piscina incluso. Esta yo creo que es la más conocida de Innoteam, la obra de Chris Barden, que son 71 vigas. Al parecer esto estaba en un parque de Nueva York que 3 años después fue destruido y bueno, al final la recrearon aquí. Y para hacerla aquí, ya la propia construcción de la obra fue toda una performance. Tuvieron como 12 horas para poner las vigas, bueno, tiene su historia. Bueno, digamos que más o menos ya concluimos la parte artística, ¿no? Del paseo. Los que teníamos marcados los vimos y vimos muchos más. Nos quedan otros 50. Hay muchísimos por todas partes, pero bueno, vamos a dar un paseo por esta zona de ahí del Jardín Botánico, Jardín de Ecuador, Viveiro Educador, nada que ver. Viveiro Educador. A dar una vuelta aquí un poco por el verde y nada, a ver si baja un poquito el sol, porque ya cansa. Sí. Pero bueno, es una manera de concluirlo así, de forma relajante, en la naturaleza, en los jardines, ¿no? Ya me gusta para acabar. Esta sí que nos la suelen poner en el arroz, te ponen uno sola, uno así pequeñito, pero pica a Dios.
primeras visitas que hicimos hoy, la de True Rush. Sí. Mira, ¿no ves? No sé, ¿no te recuerdas? Ay, sí. Que dijimos la fragilidad del cristal. Sí. Es verdad. Bueno, y por acá vamos a ir concluyendo el paseíto por Inhotim. La verdad es que dimos la vuelta entera prácticamente, no contábamos con visitar tantas cosas, tantos puntos. Creo que a favor nuestra estuvo el hecho de haber contratado el transporte ese, Sí. porque si no hubiera sido mucho más cansado con este sol sobre todo. Las distancias no son largas, son trayectos de 500 metros como mucho, pero bueno, se notaría y habría como un delay, ¿no? Sí. Entonces hicimos bien hacerlo así y así pudimos ver todo lo visto. Bueno, esperamos que les haya gustado a ustedes tanto como a nosotros Inhotim, Belo Horizonte también, que por cierto espero que te haya gustado Rubens, un colega de Vigo, este episodio, que por cierto es un amigo de Vigo. Nada, él es de Belo Horizonte, me recomendó un par de cositas por aquí que estuvimos viendo y nada, esperamos que les haya gustado. Déjanos tu comentario con qué te ha parecido el episodio de hoy y esperamos que nos acompañes en el siguiente episodio, que ya será la última visita que vamos a hacer por Brasil. Ya Sí. estamos con un pie fuera. Se acaba, lo bueno se acaba, lo bueno se acaba. Todo es temporal en la vida. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.